Entonces vamos a introducir aquí un concepto que es el de presión de preconsolidación, que es un concepto importante. La presión de preconsolidación, que la vamos a denotar nosotros aquí, o sea, muchos autores le llaman de distinta manera. Nosotros, ¿cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar como P sub 0 prima. P sub 0 prima. Hay otra gente que la llama sigma sub C, etc. Nosotros vamos a llamar aquí P sub 0 prima. ¿Y qué es lo que vamos a entender como presión de preconsolidación? Y que vamos a denotar P sub 0 prima. La presión de preconsolidación se refiere a la máxima fuerza por unidad de área máxima fuerza por unidad de área máxima fuerza por unidad de área que una arcilla ha soportado a lo largo de su historia geológica. Eso es lo que vamos a entender como presión de preconsolidación. Eso es lo que vamos a entender como la presión de preconsolidación. Es el valor máximo de presión o de esfuerzo que un suelo, que una arcilla ha soportado a lo largo de su historia geológica. Y eso de historia geológica y demás, ¿eso qué es lo que, eso qué es lo que quiere decir entonces? Ojo, si consideramos un estado inicial, un escenario geológico, un escenario geológico 1, donde vamos a tener un terreno así, y vamos a considerar entonces, vamos a considerar un punto de referencia en este escenario. Vamos a suponer este punto A. Lo voy a hacer en la misma figura. Entonces tenemos este escenario geológico 1. ¿Qué quiere decir eso? Un periodo de tiempo geológico, un momento de tiempo geológico. Entonces hace X millones de años teníamos esta zona montañosa así. Si en este escenario geológico 1 yo vengo a calcular la presión que está actuando sobre este punto A, entonces ¿a qué será igual esa presión? Según lo que hemos estudiado hasta ahora, diríamos que es igual a esta altura, si esto es Z, entonces la presión que está soportando el material en este escenario 1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a Z1 por el peso unitario de este material, o sea, sería igual a gamma húmedo por Z1.
Eso me va a dar un valor. Ahora bien, si considero un escenario 2, entonces voy a hablar que transcurrió acá. Lo voy a poner debajo. Transcurrió un delta de tiempo, geológico. Entonces da lugar a un escenario geológico 2. Entonces, en ese escenario geológico 2, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los procesos geológicos? Tienden a aplanar, y específicamente los procesos geológicos exógenos, tienden a aplanar este material. O sea, viene la meteorización, la erosión, y esto se transforma. Entonces, después de X tiempo, este escenario se ha transformado por los procesos geológicos, entonces se ha transformado en una cosa como así. Se ha aplanado. Vamos a llegar a una cosa como así. Entonces, si estoy llamando escenario geológico 2 a esta conformación de terreno, la voy a pintar con azul para que quede más claro. Entonces, ojo, si yo vengo y calculo el esfuerzo inicial en este escenario 2, el esfuerzo vertical efectivo, en este escenario, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al mismo peso unitario del material, gamma H, multiplicado por, ya no por Z1, sino por este Z2. Considerando Z2 esta altura. Entonces miren ustedes que habría una diferencia en el esfuerzo que está soportando actualmente este suelo en este punto A con respecto al esfuerzo que soportó hace X millones de años. Entonces, cuando nos referimos a la presión de preconsolidación, a eso nos estamos refiriendo. ¿Cuál es la máxima presión que ha tenido que soportar este suelo, esta arcilla, a lo largo de la historia geológica? Eso es lo que es la presión de preconsolidación. Y a partir de eso, entonces, hablamos de dos conceptos. Arcilla preconsolidada y arcilla normalmente cargada o normalmente consolidada. O normalmente consolidada. ¿Qué es una y qué es la otra? Hombre, la arcilla preconsolidada, como su nombre lo dice, oiga, previamente consolidada. Es aquella que ha soportado presiones mayores a las que soporta en la actualidad.
Eso es una arcilla preconsolidada. Y matemáticamente, ¿cómo vamos a denotar eso? Simplemente eso equivale a decir que la presión de preconsolidación P sub 0' es mayor que la que soporta en la actualidad. ¿Cuál es la que soporta en la actualidad? La efectiva, o sea, el esfuerzo efectivo actual. Eso es lo que es la presión, la arcilla preconsolidada. P sub 0' es mayor que el esfuerzo vertical efectivo que soporta actualmente. ¿Y qué es una arcilla normalmente cargada? Lo contrario. No ha soportado presiones mayores no ha soportado presiones mayores a las que soporta en la actualidad. Y eso, entonces, matemáticamente, lo podemos escribir como que P0' es menor que esa presión que soporta actualmente esa arcilla, que es la efectiva. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Tener una arcilla preconsolidada o tener una arcilla normalmente cargada. Hombre, las arcillas preconsolidadas por lo general entonces son más duras, por supuesto menos compresibles, son más duras y menos compresibles. O sea, es mucho más favorable uno tener una arcilla preconsolidada que una arcilla normalmente cargada. ¿Por qué? Porque el concepto es cuál, es el mismo. Estamos hablando de que tengo la superficie de un terreno y lo que nosotros estamos haciendo es colocando obras de ingeniería encima. Entonces, si yo vengo y hago aquí una cimentación y tengo este material arcilloso, es un material preconsolidado, o sea, es una arcilla más dura, menos compresible, pues obviamente que todo este efecto de la fuerza sobre el área y esta redistribución de esfuerzos, pues no me va a consolidar o no me va a generar reducciones en el volumen del suelo y por ende la estructura no se me va a sentar. O si se me va a sentar va a ser menor. Esto tiene unas implicaciones importantes desde el punto de vista ingenieril. Y yo cómo determino esa arcilla preconsolidada, cómo la determino, cómo determino ese valor de presión de preconsolidación inicial para poder calcular el actual y venir y comparar y concluir sobre esto. Entonces hay un método que se llama método gráfico de Casagrande. Se los voy a decir aquí rápidamente, pero ya ustedes consúltenlo con calma. Este método gráfico de Casagrande, entonces, ¿para qué sirve? Ojo, para determinar el valor de P0'. Para determinar P sub 0'. A partir, ojo,
a partir de la curva de compresibilidad. A partir de la curva de compresibilidad en escala semilog. ¿En qué consiste el método? Entonces el método consiste en, yo tengo que hacer el ensayo de consolidación sobre un suelo arcilloso al que le quiero determinar o al que estoy estudiando. Yo tengo un problema de geotecnia, donde tengo un suelo arcilloso, voy a construir ahí y necesito estudiar ese tema de consolidación en ese suelo. Entonces, ¿qué hago? Tomo una muestra, la llevo al laboratorio, hago un ensayo de consolidación, construyo la curva de compresibilidad en escala semilogarítmica e logaritmo de la presión, trazo esa curva de compresibilidad, entonces una vez tengo la curva de compresibilidad, voy a identificar en la curva, primer paso, identificar el punto de máxima curvatura y por ahí voy a trazar una horizontal. Digamos que este es el punto de máxima curvatura de... Yo lo vuelvo a hacer aquí que me quede un poquito más claro. Entonces, identifico el punto de máxima curvatura, digamos que es más o menos este, y por ahí trazo una horizontal a la curva. Luego, por ese mismo punto, trazo una tangente a esa curva de compresibilidad. Por el punto de máxima curvatura. Esas dos rectas me definen un ángulo. Trazamos la bisectriz de ese ángulo. Digamos que esta más o menos es la bisectriz. La bisectriz de este ángulo. Luego, ¿qué hago? Prolongo la parte lineal de la curva hasta interceptar la bisectriz de ese ángulo. Entonces, hasta interceptar la bisectriz del ángulo. Entonces, esto es la prolongación del tramo virgen. Prolongación pues hacia atrás, ¿cierto? Prolongo el tramo virgen hasta que intercepte la bisectriz de ese ángulo. Identifico el punto de intercepción. Y luego proyecto ese punto de intercepción sobre el eje de las abscisas y leo, obviamente la prolongación es vertical, y leo este valor sobre el eje de las abscisas y correspondería al valor de P sub 0'. Entonces, el procedimiento o el método gráfico de Casagrande comprende ¿cuántos pasos? Primero, identifico el punto de máxima curvatura y trazo la horizontal. Segundo, por ese mismo punto trazo una tangente. Tercero, trazo la bisectriz de ese ángulo que me forman esas dos rectas. Cuarto, hago la prolongación del tramo virgen de la curva de compresibilidad hasta interceptar la bisectriz. Quinto, proyecto ese punto de intercepción sobre el eje de las abscisas y mido el valor, o leo el valor de P sub 0', P sub 0' en escala semilogarítmica. Ojo, esta escala. Entonces, hay que hacerlo con la mayor precisión posible. Y de esa manera, entonces, determino cuánto sería el valor de P sub 0'.
De forma tal que si tengo un problema donde me están pidiendo que determine esa presión de preconsolidación, pues obviamente calculo así y comparo con el esfuerzo inicial. Y a partir de eso, entonces concluyo respecto a si la arcilla es preconsolidada o normalmente cargada. Hay varios ejercicios en el taller donde les están pidiendo eso. De hecho, hay unos donde hay que obtener el índice de compresión a partir de la curva de compresibilidad. Porque recuerden ustedes que la pendiente de esta curva, es la que estamos llamando C sub C. O sea, del tramo lineal de la curva de compresibilidad. Esto es lo que es C sub C. Que ya lo definimos. De manera entonces que yo puedo calcular C sub C o a partir del límite líquido, como lo hicimos en el ejercicio que resolvimos hace un rato, o lo puedo hacer a partir de la curva de compresibilidad en escala semilogarítmica.